Hola Moni, bienvenida a nuestro podcast Nos sobra la culpa. Hola Diana, muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, como todos saben, Moni es host y fundadora de nuestro podcast Nos sobra la culpa, pero el día de hoy es nuestra invitada especial porque vamos a tratar un tema muy interesante y es la culpa en la maternidad. Sí, la maternidad, la hermosa maternidad. Exactamente. Bueno, queremos tocar este tema porque consideramos que la maternidad es un tema bastante romantizado en nuestra Mucho, sociedad. sí. Es un tema donde la mamá siempre se considera la del sacrificio total, la que todo lo puede, la que mejor, superwoman. Exacto. Y digamos que socialmente siempre tiene como muchas expectativas puestas y bueno, y justamente por eso, como por todo lo que eso representa en la sociedad, siempre hay como muchos ojos puestos, hay muchas opiniones, hay mucha, Información. demasiada información y pues cada quien tiene puntos de vista, juzga, no sabe, hay muchas cosas que pasan durante ese periodo y bueno, también la otra razón y una de las razones principales por la que lo hicimos es porque fue como uno de los momentos en donde sentiste más esa emoción, ¿no? Esa culpa todo el tiempo como constante de si estabas haciendo las cosas bien, si no, cómo se iba como manejando todo ese tema. Entonces, por eso queremos traerlo a colación acá a nuestro podcast el día de hoy. Sí, como tú dices, la idea de este podcast nació en parte por este tema de la maternidad y es un tema muy personal, pero que creo que también hay que compartirlo, porque como me pasa a mí, le puede pasar a otra persona. Y pues la idea de esto es no solamente hablar y pasarla rico, sino que de pronto también si existe alguna persona que detrás del audífono se siente identificada con lo que está pasando o de pronto puede aportarle a alguien que le está pasando, eh, puede generar un cambio, puede ser maravilloso. Sí. Durante mi maternidad, hubo una persona que me dedicó un día y me cambió la perspectiva, entonces sería bueno que le pase a otra persona. Sí, claro que sí, como el contar, el sentirse escuchada, el sentirse identificada con lo que está pasando, el de repente en tanto ensimismarse en su proceso, estar en una posición en la que a veces no entiendes qué está pasando ni por qué te sientes así, y de repente escuchar a otras personas hablando del tema, porque aparte es un tema súper como tabú, como que es muy complejo ese tema de que las mamás se abran a decir cómo me siento abrumada, me siento de esta manera, es bien complejo porque siempre está el punto de me van a juzgar, me van a decir yo no tengo por qué decir esto, yo soy mamá, no tengo derecho a. Ese es como el pensamiento, es como socialmente cómo se ve este tema de la maternidad. Entonces, pues abrir este espacio para que podamos conversar al respecto de eso. Sí, de acuerdo. En cuanto a la maternidad, bueno, pues creo que es importante saber de dónde viene mi idea de maternidad, claramente de mi mamá. Mi mamá es una mamá que estuvo siempre en la casa, cuidando de nosotros, de mi hermana y de mí. Eh, y era la mamá 100, o sea, siempre estaba disponible, la que se levantaba temprano, la que nunca le daba pereza cocinar, la que nunca le daba pereza hacer las cosas de la casa, todo lo tenía al día, o sea, todo siempre estaba al 100%. Entonces, pues, digamos que yo crecí con esa idea, Sí, como, la idea del sacrificio de la mamá que nunca se cansa, exacto. con la idea con la que crecimos muchas personas de esta generación. Y mamá siempre está, o sea, mamá hasta estas alturas de la vida, yo llamo a mi mamá y mamá viene a correr a salvar a su bebé. Por supuesto. Entonces, pues yo tenía esa idea de maternidad. eh, y digamos que el tema de la culpa me ha acechado toda la vida y creo que a muchas personas, pero se puntualizó más con el tema del embarazo. Okay. Con mi esposo estábamos buscando un bebé, duramos bastante tiempo como intentando concebir, no se dio y como que ya en el tema de la frustración de algo hice mal, es mi culpa, bueno, ya después de 2 años de estar acá en Canadá dijimos como, ok, ya es un tema en el que necesitamos ayuda, de pronto vamos a recurrir al centro de fertilidad, como que yo ya había hecho lo que decimos coloquialmente, había tirado la toalla.
Entonces, apenas pasa eso, al mes, resulta que quedo embarazada. Em, y desde ahí, cada decisión de mi vida estuvo fundamentada en la culpa. Si lo hacía o no lo hacía, cómo afectaba a mi bebé. Sí. Me acuerdo mucho que el día antes de saber que estaba embarazada, estaba tomando mimosas con ustedes. Y casualmente hablando del tema de los hijos. Sí. Cuando me enteré que estoy embarazada, entonces primero, ayer estaba tomando alcohol. Ujú. No tenía ni idea, pero igual ese sentimiento y esa necesidad de, hey, empezaste mal. Y de ahí en adelante, cada decisión, cada día, siempre venía acompañado con, obviamente, momentos muy lindos por el embarazo, pero también por culpa. Eh, Cuando comenzó mi embarazo, tuve un embarazo un poco complicado porque yo no podía retener comida ni podía retener Sí, lo agua. recuerdo perfectamente. Era un tema súper difícil para mí, no solamente porque pues todos necesitamos comer, sino también porque decía, no estoy ingiriendo los nutrientes que mi bebé necesita para crecer, lo estoy Ujú. haciendo mal, él no, o sea, ¿qué Culpándote en una pasa? situación aunque no tuvieras el control de ella. Exacto, sí. Ujú. Nosotros con el médico, la partera que tenemos acá en Canadá, digamos que intentamos varias opciones y no me funcionaba. No me funcionaban las pastillas, no me funcionaba la galleta salada, no me funcionaba el limón, no me funcionaba nada porque es que ni siquiera agua. Sí, lo recuerdo. Recuerdo que cuando nos reuníamos todos, como no podías comer nada, teníamos unas galletitas que era como lo que apenas si te duraba un ratito en el estómago mientras Exacto. tanto. Entonces de ahí era como esa necesidad de cubrir las necesidades de nutritivas de mi bebé, pero no poder hacerlo, y de culparme porque, hey, o sea, tienes que comer, es tan simple como comer y no puedes. Sí. Eh, Luego del tema de hacia el mes 4 o 5 ya se controló un poquito más, ya pude empezar a comer comida, sí, que más iba a comer, ¿verdad? Obviamente, por supuesto. Pero resulta que me hacen el examen de la glucosa y me aparece que tengo diabetes gestacional. Y empieza otra Entonces vez. empieza otra vez el tema de la culpa, el tema de o sea, porque mi peso no es el peso ideal que debería haber tenido, porque no me ejercitaba como debería haberme ejercitado, de pronto si hubiera comido durante los primeros meses esto hubiera sido diferente. Y empieza a rondarme de todo lo que he hecho mal y todo lo que hice mal y lo que estoy haciendo mal por mi bebé y culpándome todo el tiempo. Bueno, si analizamos un poquito lo que nos cuentas ahí, había muchas cosas que estaban fuera de tu control. O sea, finalmente sí entiendo que fue algo muy distinto porque en el momento en que sucedió realmente no estabas como preparada para tener un bebé, aun cuando quisieras tenerlo, ¿sí? O sea, es como que no es como esas mamás que no, bueno, entonces vamos a empezar desde hoy hasta, no sé, cualquier momento que empiezan y voy a tomar ácido fólico, voy a hacer no sé qué, voy a hacer esto y aquello para prepararme para eso, sino que simplemente sucedió, entonces era como que finalmente no estabas completamente lista, aunque nunca se está, para afrontar como esa nueva etapa. Y luego, pues la otra parte completamente fuera de tu control. Hiciste lo que podías, era acudir al médico, pedir ayuda profesional, que te ayudara como durante el proceso, pero eran muchas cosas que al final no podías controlar. O que sí, pues estaba simplemente mejorando la forma en que venías haciéndolo para poder ofrecerle eso a tu bebé. Pero bueno, sí entiendo que siempre la culpa. Sí, porque digamos que va el tema de la culpa de lo que se espera que tú hagas y también viene un tema de autoexigencia, de, hey, yo tengo que hacerlo mejor, yo tengo que ser perfecta para esta nueva vida que estoy gestando. Con la diabetes gestacional, digamos que la primera parte del manejo de la diabetes en la etapa temprana es una dieta en donde pues digamos que tú tratas de no consumir comida con índices glicémicos altos, o sea, que no Ujú. te suban el azúcar y, o sea, ser muy estricta, pues cosa que era pues digamos que difícil para mí porque me encanta el dulce, me encanta comer, picar, entonces llega ese momento y pues claro,
como siempre busco hacer lo mejor para el bebé, entonces empiezo una dieta súper estricta. Em, Afortunadamente acá mi esposo entró a ayudarme, me ayudaba con el tema de preparar las ensaladas, de preparar los carbohidratos que podía comer, como de decirme, amor, recuerda que esto no se puede comer. Y también tenía que empezar a caminar después de cada comida. Sí, Eh, ¿Qué más? Y se volvió como una rutina para tratar de combatir el tema de la diabetes gestacional sin medicamento, ok. pero mi cuerpo digamos que no reaccionó bien y finalmente tuve que utilizar insulina y ahí era ya como doble culpa porque le tengo miedo a las agujas Ok, y adicionalmente le estoy inyectando un medicamento que no sé cómo puede afectar al bebé, que en teoría es seguro, pero cuando tú utilizas insulina en el embarazo, resulta que la placenta se ve afectada. Entonces el bebé tiene que ser inducido alrededor de la semana 38 porque la placenta pues digamos que no le proporciona todo lo que necesita al bebé después de ese tiempo. Tiene más riesgos de quedarse en. Entonces ahí viene el tema de no vas a poder tener un parto natural porque vamos a inducirte. O sea, la idea es que sea un parto natural, pero las estadísticas es que el tema de inducción no es muy alto sí. para tener un parto natural. Bueno, sin embargo, nos fuimos al hospital. Y ahí entonces también llega esa segunda parte, supongo, presumo, de culpabilidad, porque siempre dentro de toda esa romantización que tenemos del embarazo, entonces es súper importante que tengas un parto natural, es súper importante que lactes, es súper importante muchas cosas que entiendo que el cuerpo se dispone para ello, pero también hay situaciones que pues definitivamente están fuera del control o que al final es más seguro de alguna manera como tratar de hacerlo en la forma en que ya el médico o tu partera ya conocía cómo se debe tratar ese tipo, como cómo venía tu maternidad, como que se venía desarrollando todo, o sea, era diferente, tenías ciertos puntos que eran como tu diabetes estacional, el bebé también venía grande, había que inducirlo porque no podía ser como en el tiempo que tenía que ser, entonces como diferentes factores que donde lo mejor, o sea, lo que mejor podían hacer para los dos, porque no solamente para el bebé, sino también para ti, era inducir el parto, era hacer un C-section. Sí, y ahí de alguna manera lo que yo quería en su momento claramente era un parto natural. Hasta alguna vez logré imaginar un parto en casa, que Sí lo recuerdo, lo estuviste considerando. lo estuve considerando porque en la literatura que leía decía como que era lo mejor, que el cuerpo estaba preparado para eso, que finalmente la mujer está diseñada para un parto natural y que, pues, que es lo mejor para los dos, en teoría. Entonces, cuando me ponen sobre la mesa que va a ser una inducción eh, y que posiblemente puede terminar en una cesárea, que digamos que acá en Canadá tratan Es de que típico. no Ok. sea una cesárea. Ok. O sea, Ah, sí esperan hasta el último momento para convertirlo en sí, cesárea. Ok. preferiblemente, o por lo menos con los especialistas que yo estuve, sí. Eh, entonces, cambiar la decisión, obviamente por el bien de los dos, y dejar de un lado como mis deseos, siempre cuesta, Sí, siempre completamente. cuesta, y te cuestionas como, hey, yo pude haberlo hecho mejor. Eh, Pero siempre en todo esto que mencionas, hablaste en algún punto como de la autoexigencia, puedo hacerlo mejor, o sea, es como que juega un papel súper importante en la forma en que hemos sido criados, o sea, Total, como esa, esa forma en la que crecimos, como donde todo tiene que ser perfecto, el perfeccionismo, el no te puedes equivocar, el tienes que ser el mejor en esto, tienes que ser el mejor estudiante, tienes que ser el mejor, el mejor, el mejor. Entonces nunca hay como espacio para decir me equivoqué y se puede cambiar, esto me puede ayudar a mejorar. Es difícil que tú le digas, oh, no, o sea, es aceptarlo como persona para uno es muy difícil cuando ha crecido como en un ambiente donde todo tiene que ser perfecto. de acuerdo. Donde la sociedad espera que tú como mujer eh, siempre hagas una cosa, y si te sales de ahí, si te sales de un estándar, pues ya. Yo venía de una casa donde
digamos que Muy lo que te tradicional. decía, muy tradicional, la maternidad es de la mamá y papá es el proveedor. Ujú. Entonces, todo recaía casi que sobre la mamá. Sí. Y bueno, siguiendo con el tema del parto, yo llego a la inducción, todo va perfecto, digamos que me ponen el medicamento, empiezo a dilatar, me ponen la epidural, que ahí fue cuando dije, creo que el parto natural no hubiera sido mi opción. Pero, Bueno, lo descubriste de alguna manera. pero también porque cuando a ti te ponen ese medicamento, digamos que en un parto natural las contracciones empiezan a ir como de menos a más, Ok. ¿sí? Con el tiempo. Cuando te ponen este Es medicamento, como de no una. hay una escala, sino, ¡pah! Tome tus contracciones. ¿Querías contracciones? Aquí te las tengo. Entonces, claro, cuando empiezan las contracciones empiezan en un nivel súper alto y es cuando pido la epidural y un momento eh, súper difícil para mí porque le tengo pánico a las agujas, Ujú. pero las contracciones son brutales. O sea, y fue como de un momento a otro que empezaron. Y adicional, súmale que acá estaba en el hospital de mujeres y es un hospital universitario, entonces la epidural me la puso el estudiante, pues, el que estaba haciendo Ok. su práctica, obviamente supervisado por el anestesiólogo, pero a ese momento Claro, de es como poner, que aumentan tu nivel de nerviosismo, como de susto en esa situación, ¿no? claro, porque entonces mientras me limpiaba, el profesor le iba preguntando como, bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer? Y él decía, Ay, vamos a no, limpiar el área y me no, limpiaba. Ok, ¿cuál es el qué siguiente? difícil. El siguiente paso, debemos ubicar, no sé, no recuerdo exactamente, pero por decirlo, el espacio donde se Donde debe debes colocar la insertar la... inyección. Ok, ¿cómo sabes? Toco estas dos, Oh no my sé, goodness. vértebras y confirmo con el ultrasonido. Entonces, Wow. ok, procedo a utilizar el ultrasonido y el profesor, ok, sí, está bien. Oh, y todo el tiempo estás escuchando todo eso que está pasando, estás Claro. consciente completamente de todo lo que está sucediendo y pues estás en un nivel de estrés demasiado alto para fuera de eso estar como en, pendiente de y qué tal que esta persona no sepa lo que está haciendo, pues sí, sí tiene alguien ahí al lado, pero es como, ¿y si pone La medio milímetro incertidumbre. la aguja a otro lado? Claro, y entonces me acuerdo que utilizaron el ultrasonido, la persona a cargo le dijo ok y procedió y realmente nos fue muy bien. Entonces, cuando ya le confirma, él pues procede a hacer digamos que el tema de poner la Sí. anestesia y luego poner el catete y ahí también me da la contracción, o sea, como que fue todo en un segundo. Eh, lo gracioso es como que te la ponen y te hacen ir hacia un lado y luego hacia el otro para que la anestesia funcione. Y funcionó maravillosamente porque las contracciones que tuve en esos momentos fueron muy fuertes. El Okay. tema avanzó bien ese día. Dilaté creo que hasta los 8 centímetros, Okay. pero cuando llegó la partera hay un tema de que no se escuchaba bien el corazón del bebé, pensaron que eran por los cables, que no, porque no tenía cables, sino era inalámbrico, entonces Uh-huh. lo pusieron con uno con cables y tampoco se seguía escuchando bien. Okay. Y finalmente éramos 4 personas en esa habitación, era mi esposo, la enfermera, la partera y yo. Y después de que ya Okay. hice, voy a traer otro Otra tipo de persona. medición donde lo voy a insertar dentro del útero para tocar la cabeza del bebé. Lo coloca 3 veces Y no se escucha. y no se escuchaba, decía no. La primera vez quedó mal, de pronto el cable no Muy estaba paso. como debía. La segunda vez lo pone y dice no, sigue sin funcionar. La tercera vez la enfermera tiene que ir a buscar otro dispositivo a otra habitación y lo ponen y sigue sin funcionar. Y a los 2 minutos ya no somos 4 personas, sino y tú como 15. Wow. O sea, el nivel de estrés en ese momento ya no sabe cómo Supera, dónde. sí. Y todo pasó en cuestión de 10 15 minutos, en donde
Pasamos de vamos a tener una inducción de un parto, ahora qué vamos a hacer porque no escuchamos cómo Claro, vamos a proceder, qué vamos a cambiar, qué vamos a ya hacer. llegó ginecólogo, aprendiz de ginecólogo, cirujano, aprendiz de cirujana, eh, Oh my God. y anestesiólogo, todos Todos. los que te puedas imaginar, la habitación se llenó. Y es como, no te preocupes. No me preocupo, pero hay 10 de ustedes tratando de analizar qué pasa conmigo, o sea, creo que es un poco No te incongruente. preocupes, pero es que estamos perdiendo el latido del corazón. Cada vez que hay una contracción, estamos mirando si es un tema de los equipos o si realmente tenemos que proceder a una cesárea. Tenemos que verificarlo porque si no hay flujo de oxígeno, hay un riesgo de que el bebé no tenga oxígeno y tenga un tema cerebral. Y yo, Y yo, háganme una hágame cesárea. la cesárea ya porque no me interesa nada más. Exacto, y ahí me dijeron como, no, no es tu decisión, Okay. vamos a ir por un parto natural hasta donde tengamos que ir y cuando veamos que la vida del bebé está en Wow. riesgo, pasamos a la cesárea. Bueno, supongo Y que yo, tendrán un estándar y tú, no, 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 quiero la sí, cesárea ya porque quiero que mi bebé esté pero bien. a los 2 minutos dijeron, Ya se no, escuchó. se va para cirugía, Ok. tenemos que hacer una cesárea, papá recoge todo que nos vamos, nosotros teníamos como 5 maletas, papá en medio de, 5 obviamente, maletas, ¿por qué tantas maletas? la Primerizos. de Papás mamá, primerizos. la de los bebés, la del cambio de papá, mi Ok. bolso, o sea, la comida, mil cosas. De hecho, cuando Omar volvió a empacar todo, no nos cabía dentro de lo que llevábamos. Es típico. Típico que cuando uno Eh, desempaca ya no cabe nada. Y él, ¿cómo puedo dejar esto acá botado? No, 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 no puedes dejar nada, tienes que llevarlo todo. Y en menos de 15 minutos pasó la cesárea. El bebé, gracias a Dios, nació bien. Yo también estuve bien. Pero ahí estaba como otra vez, la vida del bebé estaba en riesgo. Y no sé por qué siempre vuelve a qué hice mal. ¿Qué habré hecho mal para que eso suceda? Porque, ¿cómo? Exacto. Eh, Como habíamos tenido el tema de la diabetes gestacional, durante los primeros días él tenía que pasar como una serie de pruebas de azúcar y eran, si no estoy mal, cada 3 horas. Ok. Tenía que pasar 4 seguidas y perdió la tercera. Oh. Y significaba que lo tenían que seguir. O sea, para poder hacerle el examen de sangre, le cogían el talón y lo Pobrecito mi nene. chuzaban y o sea, le presionaban para que Para saliera poder sacarle sangre, la sangre. pero la primera sangre no les servía, tenía que ser la segunda gota. ¡Pobre Entonces Luquita! era muy difícil ver ese proceso con el bebé Claro. y saber que, porque yo no pude manejar como el tema del azúcar, él estaba teniendo esas consecuencias, porque en el momento en que yo tengo como un nivel, como que no puedo controlar el azúcar, pues mi cuerpo trabaja extra y hace que su cuerpo también trabaje extra dentro Sí, de mí. Entonces correcto. cuando se sale el tema de adaptar su sistema, su metabolismo a su cuerpo solo, pues es más difícil. Ujú. Um, entonces ahí pues es bastante difícil verlo en esa situación y como que los días de seguimiento. Pero bueno, ya sale bien, vamos a la casa, en la casa tenemos ayuda, vinieron nuestros papás y ahí viene como cada cosa que tú quieras hacer por tu bebé, siempre está la duda si lo estás haciendo bien, si eres una buena mamá o no eres una buena mamá. Entonces, por ejemplo, en temas de la lactancia, cuando o los especialistas que yo vi y con la información que tenía, me acuerdo que yo asistía a un curso y la persona nos decía como la lactancia es un acto natural. Todo bebé sabe cómo lactar. Él nace aprendido. No sé. Y nos Bueno, he visto mostraba, muchos casos en donde no, tienen que enseñarlos. Al final, bueno, todo es un aprendizaje. nos mostraban bebés que salían, se lo ponían acá y se pegaban. Es natural, esto pasa, o sea, no hay que enseñarlo. Y entonces yo Y decía en los como, casos en donde sí, ¿qué haces? O sea, y fue difícil porque en mi caso, primero yo tenía pezón invertido.
significaba que no tenía como la puntica del seno bien hacia afuera, entonces él no Sí. podía chupar. Yo Eh, también tuve mamá así que yo fui niña de criada con biberón. eh, la, mm, por el tema de la insulina, digamos que reduce las probabilidades de que tú puedas producir leche materna. Adicionalmente había tenido la cesárea, entonces como que mi partera me decía, como no te sientas mal si no puedes lactar. Y yo toda mi vida me había imaginado con tener un hijo y poderlo lactar, o sea, el momento en que tú tienes tu bebé acá, esa era mi imagen de ser De ser mamá. mamá. Entonces, como que decir no vas a poder lactar, para mí fue supremamente difícil y yo no lo quería aceptar. Entonces, pues nos tocó darle tetero como en los primeros días, extraerme, que era un trabajo de tiempo completo, o sea, antes de que él se pegara, después de que él se pegara, eh, levantarme a extraerme con un cansancio finito, porque a pesar de que tenía la ayuda de mi mamá y de mi suegra, yo sentía que nadie le iba a poder cuidar como yo, era mío, porque se le iba a dejar a alguien más. Sí. Entonces era un cansancio absoluto. Mm, a pesar, y papá también estaba ahí, pero pues si yo me sentía a veces que no sabía qué hacer, pues yo sentía que papá tampoco sabía qué hacer. Entonces, incluso papá no era seguro para mí. Ok. Es bien complejo como, como nuestra perspectiva sobre el tema, ¿no? O sea, como el hecho de tengo que hacerlo yo, solo yo puedo hacerlo bien, no sé, o sea, como que sí entiendo que es un poco un proceso nuevo, o sea, como que es algo que todos nuevo y todos lo están aprendiendo y como que creo que de eso se trata y por eso es como tan complicado el tema de no sé si lo estoy haciendo bien, tengo la culpa por lo que hago, porque vienes de haber visto y de lo que viste en tu entorno, de tanta información que hay alrededor, como que hay demasiada información, hay demasiado bagaje, hay mucha cosa con la que te criaste, entonces tienes una preconcepción de lo que tienes que hacer, hay muchas expectativas al respecto de lo que deberías hacer y lo que no, pero pues finalmente siento que en ese proceso a nadie le enseñan a ser mamá, entonces es un proceso de ensayo y error, es un proceso de esto me funciona, esto no me funciona. O sea, tú puedes ver mil cosas en línea, tú puedes ver muchos artículos, puedes informarte muchísimo, pero en la vida real puede que todo eso que decían de que tan natural que el bebé se pegue a la teta no funcionó en mi caso. ¿Y cómo tengo que hacer? Como empezar a adaptarme, mirar cómo lo soluciono, qué hago, qué me acomoda más, qué no. Entonces siento que es un proceso mucho de ensayo y error y es un proceso que como de construir todo lo que ya sé y ver qué funciona para mí. O sea, empezar como a crear un nuevo proceso con mi familia, con mi bebé. O sea, todo es nuevo. Claro, y lo que mencionas es muy gracioso porque nosotros hicimos un curso, pues, para prepararnos como papás ¿Ok? y nos enseñaron cómo cargarlo. Digamos, yo tenía experiencia porque mi sobrina estuvo muy pequeña y yo estuve al lado de mi mamá cuando, digamos, que ella la cuidó y tenía algo de experiencia, pero pues Mar no tenía absolutamente nada de experiencia con bebés. Y entonces yo creía que tenía más conocimiento, ¿no? Dentro de los dos y en el curso cómo cambiarle el pañal, cómo ponerlo en el cárcel, Maravilloso. cómo ponerle la ropa, todo. Pero el día que me pusieron a Luca en el pecho, yo ni siquiera, o sea, yo temblaba. Claro. El día de la cesárea, eh, o sea, literalmente lo sacaron, le pusieron una toallita y me lo pusieron en el pecho y él estaba resbaloso. Yo me acuerdo que estaba resbaloso. Sí, claro. Y en la camilla, mi cabeza estaba un poco hacia abajo, o sea, Ok, como que quedabas así, claro. entonces me lo pusieron acá. Y tú se me va a Y yo, caer, sí, se va a ir. ahí se me olvidó todo, o sea, ahí cómo coges al bebé, no tienes ni idea. Claro, los nervios de ese momento es como que ya se me olvidó el examen. Ya estoy Aparte, pasando el examen. fue supremamente mágico cuando él nació, porque él sale de la pancita, siente el frío, claro, empieza a llorar
Y apenas me lo ponen en el pecho, se calma, pero me lo ponen en el pecho y yo le decía, Mar, se me va a caer, porque no era capaz de apretarlo, estaba resbaloso. Claro, era muy chiquitito como porque creías que le podías hacer daño, bueno, no sé. Claro, o sea, es muy gracioso porque decía, el curso me sirvió para... No, sí sirve, solo que creo que en esos momentos como de tantos nervios, como de el primer momento, creo que todo, o sea, borras cassette completamente y es como solo esa experiencia de tenerlo ahí al ladito. Y Sí, pues muchísimos nervios, yo creo que sí. y como el tema de cuando tienes el bebé se afloran todas tus emociones y se multiplican por mil. Eh, entonces, Digamos que en tu etapa, en todo el resto de como tu etapa de maternidad, yo sé que es bien difícil, sobre todo al principio, regular sueños, estar solo o acompañado, pero de repente puede ser que sí tenías a Mark acompañándote, pero si él tenía que trabajar, pues el asunto se recarga más sobre la mamá, como siempre. Durante como ese proceso de crianza, de estar acostumbrándonos, ¿en qué otros momentos sentiste así como que no lo estoy haciendo bien, me culpo, qué pasa, no sé qué siento, no sé qué pasa? cuando no duerme, porque entonces empiezas a ver, los expertos del sueño dicen que un bebé debe dormir entre cada 2 y 3 horas. Han pasado 3 y no se quiere dormir. Ok, ok, el Eh, perfeccionismo por todas partes. claro, la siesta tiene que durar entre 1 hora y media, 2 horas. Entonces era como, ¿a qué hora? ¿Por qué no me sale la leche? ¿Por qué está mal? Duró una semana en que no hizo popó, porque Dios mío, que hice mal, que no le di, que le di. Y empieza a cuestionarme el cansancio, Claro. que, porque era ¿Cómo manejaban como esas noches con el bebé? O sea, era como que tú eres la encargada porque él trabajaba o se turnaban o cómo lo al manejaban. principio, cuando Mar estaba en la casa, era como turno 24 horas los dos. Ok, muy bien, maravilloso, ok. Eh, Aún así, tú tenías a tu mami acá, ¿cierto? sí, ¿Y por qué no se ayudaban como a turnarse entre todos? mi instinto protector no me dejaba. O sea, si ella, digamos que lo tomaba en la mañana, Durante el y día, que exacto. tú pudieras estar vigilante y Y yo me atenta. iba a dormir, pero en el momento en que Luca hacía, yo ya me despertaba y me despertaba. ¿Qué pasó, el niño? Me necesita teta. Entonces Ok. tampoco las dejaba ayudar Ujú. mucho. O sea, no, era yo, no eran ellos, era yo. Ahí tu perfeccionismo y tu cosas de yo, solo yo puedo saber qué es lo que pasa con mi bebé, te tenía... Sí, y también, por ejemplo, pero de eso sí, o sea, no me arrepiento, es cuando el bebé nació, digamos que yo quería protegerlo, entonces no permitía que fueran personas a la casa. Ujú. Mi esposo es muy social, mi esposo es muy Sí, de gente, de hablar. Y era como, claro, yo quiero presentar a mi cría, pero... Y yo le decía, no, amor, porque es que por más de que se cuiden, por más de que hagan, son grandes y tienen virus y yo no quiero exponer. Estábamos en pleno COVID también. sí. Ya era como el siguiente año, ¿cierto? Era Sí, 21. sí, Ujú. pero igual sí estaba vigente y pues era un Sí. bebé. Sí, todavía usábamos máscaras, todavía había Entonces como cosas. también yo era la mala del paseo de que no dejó mostrarle al mundo el bebé por... Y sin embargo, ¿sabes qué? Pues yo lo pienso desde acá, siento que al final, obviamente al principio sí, porque uno tiene cierto recelo, siempre como que la costumbre del el bebé está tranquilito y solito por el primer mes, los primeros 40 días, yo qué sé, pero siento que nosotros conocimos a Luca muy chiquitín, o sea, a pesar de todo, digamos que de alguna forma de pronto se diste un poco al respecto Sí, está bien, o sea, no pasa nada, podemos hacer partícipes a otras personas del asunto. Yo recuerdo haberlo conocido más chiquitito. claro, pero yo decía 2 meses y Marvin era como 2 meses, todo el mundo la quiere ver, como se ve. Entonces sí negociamos como el tema de, ok, pero entonces de a uno en uno y, y espaciaditos y que se laven las Sí, manos claro, por y supuesto. O sea, que... como todos los cuidados necesarios, porque al Exacto. final, pues, está Ya, chiquitito. ya después de que mi mamá se va,
y que yo quedo sola con el bebé. Oh, claro, se mudan a Victoria, vas a estar sola con el bebé, solo ustedes dos. Exacto, pasamos de vivir en Vancouver, donde ya teníamos como todo conocido, un círculo de amigos, nos fuimos para la isla por temas de trabajo de mar. Y entonces él está en un nuevo trabajo, entonces se Claro, va en la mañana, llega alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. okay, Él entra en su chip de papá proveedor de hogar, entonces okay. busca otro trabajo para tener más ingresos. O sea, Entonces, tú eras mamá 24/7 sí. y con poco apoyo porque pues él estaba trabajando y tratando de proveer pues para Sí, los y tres. también siento que yo le quité la responsabilidad porque mi mamá es responsable de bebé. Okay. Entonces, como Así es como nos criaron, papá trabaja todo el día, no lo vamos a a molestar. despertar en la madrugada para que mañana que trabaja todo el día no tenga la energía. Okay. Entonces, pues yo me quedaba sola con el bebé en los despertares de la noche porque yo le daba pecho y en el día, pues porque papá trabajaba todo el día. ¿Y en qué momento eso llegó a ser un problema? O sea, Muy pronto, muy pronto, porque era estar todo el día con un bebé, hablándole a un bebé, viviendo entonces un bebé que no te responde. y no tienen nada de malo, pero si necesitas esa interacción con el mundo, si necesitas también, siento que en el proceso de la maternidad eh, se pierde el individuo, ya no eres tú sola, sino tú y esa personita. Y entonces se pierde muchísimo y si aparte de todo no tienes como otro tipo de interacción con nadie más, se puede convertir en un problema muy grande. O sea, Sí, digamos que la etapa, estos son etapas, entonces cuando una amiga decía, cuando uno coge camino, ya, ¡pa!, llega otra etapa del bebé. Entonces, digamos que antes de que cumpliera los 6 meses, ya fiestas controladas, la lactancia ya Luquita se establecida, portaba hermoso. o sea, todo ya estaba bajo control cuando llega el tema de la alimentación complementaria. Ok, La alimentación complementaria es darle sólidos al bebé. Y eso fue una etapa en donde yo entré a tomar cursos porque tenía que ser el BLW, que es el Baby Lead Weaning, donde tú le das, digamos que los pedazos de comida al bebé, pero de manera segura para que él se pueda alimentar. ok, No solo papillas, ok. sino Para que empiece partes a sólidas. reconocer los alimentos y bueno, a probarlos, no sé. Exacto, a morderlos. Eh, entonces, claro, yo me hice 2 cursos para tener la seguridad de poderle proveer la comida que debía. Y ¿Qué dirían nuestras mamás que... bueno, al final venía generación tras generación, ¿no? eh, la, me le hice el curso, entonces básicamente yo me convertí en la chef profesional Luca. para Luca, en donde al desayuno tenía que comer una cosa y el plato tenía que ser balanceado, proteína, carbohidrato, grasa, no sé qué, verdurita. En el almuerzo tenía que ser otra cosa, como viene también el tema de las redes sociales, donde tú ves las mamás de los primeros 100 alimentos en los 3 meses, entonces uno tiene que comer algo diferente todos los días para poder llegar a los 100 alimentos durante los 3 meses. Yo cómo le voy a hacer, no sé, arroz con papas todos los días. Entonces el nivel de autoexigencia era Claro, como era, absurdo. era absurdo porque yo como de desayuno todos los días como huevos con café. ¿Sí? Pero a mi bebé yo no le hago huevos con café todos los días. O sea, un día comía pancakes con una fruta, Y con no repetía mantequilla de fruta porque maní. terrible repetir fruta. Claro, pero porque yo misma me lo autoexigía de que él tenía que comer diferente comida todos los días. Entonces en mi cabeza era, ¿y ahora qué le doy mañana? Tengo que ir al supermercado, tengo Y, que y son coordinarlo. cosas que nos creamos nosotros mismos. Lo, O sea, esto es, yo misma me estoy creando me estoy ahogando me estoy en un vaso de ahogando, me estoy agua. creando la misma situación, me estoy complicando porque vi que fulano y que otro, que alguien en las redes sociales que ni siquiera sabemos si es medianamente Aparte de los cierto. cursos, era si tú quieres fomentar la salud de tu bebé y que crezca sano y fuerte, debes darle esta comida. Todas las comidas tienen que ser nutritivas. Entonces era como, claro, yo tengo que ser la mamá perfecta y tengo que darle las diferentes comidas y era muy chistoso porque yo me la pasaba cocinando para Luca y Luca lo que hacía era untársela en la cabeza, la tiraba
recoger el desastre de comida que él dejaba, porque para un bebé es Sí. eso, Es empezar a normal, reconocer es reconocer todo. texturas, a él le encantaba así, es Ah, oprimir la comida y que le bajara así el agüita, aprender de la gravedad, ay, si lo suelto se cae, si lo tiro mi mamá se pone brava, él está experimentando, es si todo me, nuevo para él. si me tomo el agua, pues me la echo toda encima porque estoy aprendiendo a controlar. Entonces Maravilloso. era pasar mucho tiempo en la cocina, cocinando cosas especiales para él y adicional otro tiempo limpiándolo a él, limpiando la silla, limpiando el tapete porque tenemos tapete. Entonces, y adicional, que tienes que mirar que la teta tiene que ser cierto tiempo antes de la comida, porque si no, no come, y también tiene que estar proporcionada a la siesta para que no esté lleno cuando se duerme. Y, y un montón de cosas que yo misma, porque nadie me lo exigió, yo misma me lo exigí. Pero nosotros mismos nos generamos eso, por creer, querer, no creer, pero querer cumplir con una expectativa de afuera, de quién nos ve, de cómo las demás personas van a ver, ah, lo buena madre que soy, porque es que le doy cada cosa diferente y porque le hago la comida así, porque son cosas que nosotros mismos creamos y que a la final, ¿qué tanto importan? Pues solamente la alimentación importa, Claro, por pero no tiene supuesto, que ser pero a qué nivel premium. llevarme a ese nivel de exigencia cuando al final sí lo estoy alimentando bien. Eso no quiere decir que si yo no le doy 3 frutas y 3 comidas diferentes en el día, él no va al final no va a saber, pero bueno, sí entiendo que es súper importante cómo alimentarlos muy bien, pero llegar a ese Pero sí, o nivel, sea, un día que él no, o sea, que repitiera, no era el fin del mundo como yo pensaba. Pero yo exactamente. en ese momento sí decía, como, qué mala mamá soy, o sea, no me esfuerzo para darle una comida diferente todos los días. O un día que estoy muy cansada porque no dormimos, pasamos una mala noche, como, hoy quiero darle solo teta. Para mí lo hacía, pero era un castigo mental que me hacía, hey, no lo estás haciendo bien, no estás alimentando a tu hijo bien, no va a crecer bien porque no lo alimentas. Y puede sonar muy exagerado, pero es que tu mundo se convierte a esa pequeña criatura y Por es todo lo supuesto. que tienes alrededor en ese momento. Y pues ahí ya como que ya estaba llegando a un límite, ya hablamos con mi esposo, como, hey, puedes coger al bebé, por favor. Mi esposo me decía como, pero ¿por qué no le das huevo todos los días? Y yo me Es ponía, fácil. y yo El me, huevo y yo me ponía bravo, que ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? El niño necesita comidas diferentes todos los días. Y okay. él era como, ok, o sea, Pero bueno, creo que hace parte como lo que yo digo, es como la concepción que tenemos al respecto de somos super mamás, tenemos que hacer todo lo mejor y perfectamente para esa pequeña criatura y aparte entonces si nos llenamos de mucho ruido exterior y entonces eso empieza como a ser parte de lo que creemos que tenemos que hacer, pero realmente no es lo que de queremos. acuerdo. Y ya, pues, Mari empieza como a cuidar del bebé un par de horas a la semana y ya como que empiezo como a respirar, pero aún no era suficiente para mí estar como al 100% al cuidado del bebé. Entonces, ahí hacia Tomás, cuando Luca tenía alrededor de 8 meses, decidí irme a Colombia, Uh -huh. a mi lugar seguro, que es al lado de mamá. Muy bien, las mamás siempre, siempre. Y porque me sentía completamente perdida, agobiada, todo el día con un bebé, hablándole a un bebé. Y aparte de eso, ¿no? Como todo el tiempo cuestionándote si todo lo que estabas haciendo estaba bien o por qué no lo hacías o por qué sí lo hacías. Entonces siempre era como un cuestionamiento absoluto de todo lo que hacías, de cada decisión Exacto, que tomabas. sí. Y me voy para Colombia, pero también viene el tema de, ay, Luca empezó a, no sé, a gatear, Luca empezó a hacer esto, Luca empezó a lo otro, y le estoy quitando la oportunidad al papá de verlo como de frente. Entonces es como un círculo vicioso muy maluco. Pero bueno, mientras estuve en Colombia, pues disfruté de la familia, de estar con, pues, de mostrarle a Luca como a la familia, aunque también en ese momento no lo sabía, pero
por ejemplo, yo no quería salir ¿De la casa de la o? casa con Luca porque era como, es que de pronto no le gusta, él era muy sensible como al cambio de ambiente, al cambio de casa, lloraba y pues la única que estaba para responder como a esa incomodidad y a llorar era pues la mamá, entonces como Te de, sentías más cómodo si te quedabas en casa y ya. exacto. Y pues hay muchos familiares que yo dejé de visitar, muchas reuniones a las que yo dejé de ir y la gente era como, ay, pero Ni que fuera la primera, la única mamá o la que no sabe cómo hacer o cómo. exactamente. Y pues yo para ese momento no lo sabía, pero digamos que yo tenía lo que era depresión postparto Ujú. y que no lo vine a saber sino hasta mi segundo embarazo que también tuve. Entonces, pues digamos que la culpa, y no solamente era solo la culpa, sino era la culpa acompañada de una depresión postparto, en donde no me sentía como suficientemente buena para ser la mamá de Luca. Ya cuando llevaba casi 3, 4 meses, Sí. Marvick va a Colombia para recogernos y volver. Eh, pues nos encontramos, nos fuimos nos quedamos en la casa de su mamá. Y pues normal, diciembre, hay muchas novenas que no fui, Ok. precisamente porque no puede interrumpir la siesta de Luca. Todo- Bueno, mamás primerizas, dejémoslo como solo así. No hay nada que hacer, es como, es tu concepción en el momento De de cómo lo acuerdo, estás haciendo a tu manera, como consideras que exacto. está bien. Era como, él se duerme a esta hora y a esa hora empieza la novena. Si él no duerme a la hora que es, no lo dormimos, empieza a llorar, se va a despertar No más quiero complicarme temprano. mi vida porque ya tengo una rutina y ya, se acabó. Exacto, tengo una rutina y si tu rutina. Cuadriculadamente así me funciona y no quiero que nada en mi entorno lo cambie. Exacto, porque ¿quién era la que le daba con? Yo era la que le... Yo le quité la responsabilidad a Marvin. O sea, Marvin es un papá genial, Sí, se pone pero, la 10 este exacto, él muchacho. es hombro con hombro. Pero era yo la que decía como, no, 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 es mi hijo, o sea, la responsabilidad es mía, yo soy la que decía. Y él es una persona que obviamente no va a confrontarlo, que decía, ok, respeto tu decisión, digamos que en sus momentos obviamente él también ¿Cómo te compartía y ayudo? se hacía Exacto. cargo de niño, pero pues yo le decía como no. Um, ya estando en Colombia, en ese momento ya se acababa mi licencia de maternidad, Ujú. O sea, ya entonces volvían a buscar trabajo y a sí, toda la rutina normal a Colombia. ya no tenía A Canadá. ningún ingreso. Mar va a Colombia en ese momento porque también, digamos que se queda sin trabajo. Entonces estábamos en Colombia los dos desempleados disfrutando de la vida Qué bueno. cuando eh, ya nos íbamos a volver para Canadá y mmm, ¿qué Eso- pasa? Tenía un retraso. Mi primera regla después de tener a Lucas llega aproximadamente a los 8 meses después, sí. que fui casualmente en el viaje hacia Colombia y fue un desastre, porque me tocó, o sea, literalmente me tocó decirle al sobrecargo, por favor, puedes cuidar al niño porque Ay, vengo sola, necesito ir al baño. Ay, qué impresión. sí, y no era como de que necesito ir al baño algo ligero, no, fue horrible la primera vez que No, me y en bajó. un avión, Y no. al final dejando a mi hijo con una Con persona el estrés de desconocida. tengo que hacer esto muy rápido porque mi bebé está allá y no sé qué pasa, si va a llorar, si no va a llorar, si yo, qué va a pasar con él. Exacto. Entonces, tenía un pequeño retraso, pasaban 2 días, 3 días, soy súper regular. Entonces íbamos a devolvernos y yo decía como, ay no, otra vez en el avión, no. Entonces le dije a Mar como, él me decía, nos hacemos una prueba, y yo no. Entonces, Él sí te propuso hacerte la prueba. O sea, él sí, tenía más nervios de, ¿qué va a sí, pasar? ¿Qué pasó aquí? porque resulta que el 24 de diciembre hicimos el bautizo de Luca. Ujú. Y los dos estábamos súper emocionales y creíamos que era porque estábamos de vuelta en Colombia. Ok. Entonces él escuchaba una canción y se ponía como sentimental. Y tú El también. día del bautizo, me acuerdo que en el bautizo era una capilla no tan pequeña, no tan grande, pero iban a haber dos bautizos. Entonces,
estaba como Luca y el otro niño, y empezó a llegar la gente, y toda la familia empezó a llenar la capilla, y era como, ¿son familia del otro niño? No, de Luca, y se llenó la capilla, literalmente llena de nuestra Mm, familia. Entonces cuando yo es bien volteo y bonito veo, eso. Aparte, vienes de vivir solo acá, entonces creo que sí, sí tiene que ser un momento muy emocional, ¿no? claro, y aparte de la otra familia llegó tarde, entonces el sacerdote iba a iniciar y como, ¿ustedes son tal? No, no, venimos por Luca. ¿Ustedes son tal? No, venimos por Luca. Y Lucas estuvo muy entonces bien el acompañado. sacerdote era como, wow, la familia de Luca es muy grande. Y cuando yo volteo a mirar y lo veo toda llena de nuestra familia, pues fue un momento muy emotivo que a mí se me salieron las lágrimas, pero yo pensé que era meramente la emoción, pero Ajá. resulta que estaba embarazada. O sea, sí era como parte de la hormonal. Sí, y él también, Ok. pero creíamos que era porque estaba en Colombia. El caso es que yo le digo a Mar, como sabes que ve y compra la prueba, porque apenas yo vea el negativo, Ya, me llega. llega. Nos pasa a todas, nos pasa. Bueno, nos ha pasado, creo. Me llega y ya salimos de este lío y no me va a llegar en el avión. Sí. Pero yo estaba completamente convencida que no estaba embarazada. O sea, Tommy no no, estaba en tu radar de ninguna manera. no, porque con Luca duramos mucho tiempo buscando un Sí. embarazo. Entonces yo no me iba a imaginar, pues imagínate, habíamos durado casi 4 meses separados. Tiro fijo llegó. Eh, entonces, o sea, no, por mi cabeza nunca pasó. De hecho, una semana antes había tenido mi control ginecológico, me habían hecho la ecografía, todo estaba perfecto, no se veía bebé todavía. Mm, la Estaba gine- escondido mi pícaro. y nada, entonces, bueno, Mar fue, era de noche, los papás estaban durmiendo, nos hicimos la prueba, la dejamos en el baño. Esperamos como los 5 minutos, yo estaba en la sala y le dije, cielo, ve y la traes. Y él se fue al baño cuando me grita, ¿qué significan las dos rayitas? Y tú, ay, Diosito. Ay, Ojalá no. yo pudiera escribir lo que sentí, pero lo único que yo hice fue, uno, estaba en estado de shock, como de no Obviamente. puedo creerlo, y dos, obviamente sentía como una ansiedad, una felicidad de un bebé, pero también empecé a llorar, porque ahí fue como el sentimiento más grande de culpa que tuve. Cuando dije, y empecé a llorar, entonces mi esposo fue como, ¿Qué pasa? amor, ¿Estás pero es que bien? está bien, vamos a tener otro bebé. Y yo era como, Luca. Y yo, obviamente con mucho sentimiento, lo único que le decía era Luca. Entonces él me miraba y me decía, Pero Luca está bien. pero Luca está bien, amor, ¿por qué lloras por Luca? Y yo, Luca. Y él, ¿pero qué pasa con Luca? Y yo, pues Luca es el centro de nuestras vidas en este momento, lo es todo. Nosotros volcamos toda nuestra vida a Luca y ahora va a tener un hermano. Nos pasa a todos los niños del medio. Yo también soy una chica del medio y lo sé. Sabemos que los primeros son los que reciben así como todo el primer esfuerzo, porque es como todo, es cuando estás aprendiendo, cuando, o sea, toda esa vivencia la vive ese primer bebé. Ya con el segundo, nosotros se relajan, Pero es un era, poquito más, es diferente, vamos a definitivamente es tener que distinto. compartir todo con este nuevo, o sea, Luca no toma esta decisión y él es el afectado. Y esa era mi, Tu percepción en ese momento. exacto, como, ¿qué le hice a mi hijo? Bueno, Obviamente, darle un hermanito. sí, y mira que la llegada del bebé no nos tomó por sorpresa solamente a nosotros. Bueno, ya tuvimos que ir A a todos, confirmar. cuando me lo contaste quedé como plop, dije como, ¿what? ¿En qué momento sucedió todo esto? Aparte por lo mismo que cuentas, ¿no? O sea, tener a Luca costó tiempo, o sea, ya como que se habían como dado por vencidos y decir como, bueno, vamos a recurrir como a ayuda profesional para el tema y pum, de repente se relajaron y nació Luca, apareció Luca, pues todo no nació, pero ya se gestó Luca. Entonces es Sí, como, ¿what? Cuando me llamaste yo como, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Como, ¿a qué horas, en qué momentos si Mara acabo de llegar? Yo te decía, era como, Mar se fue a cenar. claro, y o sea,
no nos cabía en la cabeza y efectivamente fuimos donde la ginecóloga, nos confirmó que sí, porque ya cuando yo la llamé dijo, me preocupa es porque tu cesárea es muy reciente y si el embrión Como que se queda, se empieza a formar como en una parte que no es. acerca de la cicatriz que tiene el útero es peligroso, entonces necesito que vengas para mirar que esté bien posicionado. Entonces ahí el primer miedo, como, sí, usted acaba de estar embarazada, no se ha recuperado y ya va a tener otro bebé. Entonces, Empieza bueno, la gente a juzgar, ¿no? Y a señalar y a decir, o sí. sea, que Aparte, fui de la ginecóloga ya con la fotico del embrión, porque todavía no se veía, no se escuchaba ni se veía el corazón porque era muy pequeño. Y la foto decía 5 semanas de embarazo. ok. Entonces la gente Una, dos, llegó el tres. 6 de diciembre, hoy es 27. Todavía Ahí no apenas hay han cuatro. pasado como 3 semanas, 2 semanas. ¡Exacto! Entonces empezará la educación. Sexual. A ver, amor, el embarazo se cuenta desde la última fecha de tu regla, no Exactamente. en el momento en que se concibe el De bebé. concepción, exactamente. Entonces, también estuvo como bajo la lupa mi credibilidad de... Claro, eso, bueno, creo que todos juzgamos sin saber qué hay detrás, qué está pasando ni nada. Y a veces sin criterio, sí pasa mucho en nuestra sociedad. Y Exacto. en nuestra sociedad latina, mucho Aparte más. que es la broma como, 5 semanas. Y Ay, tú sí. como, en serio. Eh, Y y bueno, cuando dimos la noticia a nuestra familia, todos eran como, ¿es de verdad? claro, o sea, es Luquita como que está, están solos en otro país, como hasta ahora adaptándose a manejar la situación con un niño y Luca no tenía ahora, 1 año exacto, todavía. no, yo sé, estaba a punto, pero todavía no Estaba había a cumplido su punto. añito. Cuando le vimos a los papás de Mar fue como, ¿es de verdad? Y hubo como un Claro, silencio, es una como mirada juzgadora incómoda y y ya sí, judging. como, no sé cuánto tiempo pasó, se sintió eterno, mi suegra fue como, felicitaciones, otro Gracias, qué bienvenido. bueno. Ay, Cuando mi le dije a Tom. mis papás se quedaron como, Está usted loca, niña, ¿qué es lo que piensa? Pasó por su cabeza, ¿qué? pero pues ¿De bueno. verdad? Y, sí, pero estoy Pues, feliz. no, no quieren otro nietito hermoso. Mi mamá otra vez fue a ir a Canadá. Ay, no, esa. Balbi, por favor. Y entonces, claro, mi papá es como, no, pues, o sea, sí estoy feliz por el bebé, pero es que ha sido un proceso difícil porque ustedes no tienen una red de apoyo ya, porque están solos, les ha tocado duro con esta chiquitina, ahora van a tener dos, o sea, Es complicado. es Realmente sí. complicado. Y súmale que no teníamos trabajo en ese momento, entonces como, Mónica, ¿por qué se embarazó cuando no hay trabajo? O sea, en el... Sí, en ese momento es como que todo te da vuelta y la culpa y le das vuelta y vuelta y siempre es como a uno querer echarse la culpa y Aparte, responsabilizarse por todo, porque al final pues es responsabilidad de los dos, ¿no? O sea, finalmente... sí, pero aparte que cuando pasa el año de la licencia de maternidad, yo ya no veía la hora de volver a un trabajo remunerado. Y pues ya, sí y no, no podías. De ver cómo Mar avanzaba en su carrera y a pesar de que yo quería ser mamá y de que era algo que soñaba y que quería de mucho, 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 pues también está como y mi lado profesional, que Sí, porque yo soy la que se queda aquí en la casa con el bebé, correcto. mientras tú estás ganando experiencia, Que creo que ganando es algo que le cancha. pasa a todas las mujeres, o sea, no, no sé si es como el común denominador, pero cuando de repente tienes una carrera, ya has avanzado y como que llega esa etapa de la maternidad, siempre lo piensas como hoy es un tiempo en el que eso se pierde y tienes como que volver a empezar de cero de alguna Aparte, manera, sí, como volver a construir y bueno, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Y es como, es el hueco de, pues estuve en licencia de maternidad. sí, Entonces, y que también te empiezas a comparar un trabajo remunerado con el quedarte en casa, ¿sí? ¿quieres que tenga Eh, el... Sí, al quedarte en casa, que tú digamos que no aportas en la misma manera te económicamente y que sientes tu trabajo es casi diferente. que invisible, Uh -huh. pues, y tú estás acostumbrada a trabajar es
un vuelco de vida, o sea, No, completo, gigante. sí, estoy completamente de acuerdo que cambia tu realidad del cielo a la tierra. Exacto. Y aparte era, todos te dicen, cuando tú lo mencionas, es como que tú querías ser mamá. Pero no, aparte de todo, no solo eso, es solo, es como que es un, al final como un escoger como o una cosa o la otra y pues no, sí quiero ser mamá, pero también es importante para mí realizarme profesionalmente. O sea, sí quiero, sí es muy, muy importante en mi vida, pero pues también existo yo como mujer, como individuo, como persona, y esto hace parte de mi desarrollo personal. O sea, que el ser mamá hace una parte fundamental, claro, pero que yo quiero desarrollarme profesionalmente también hace parte de eso que quiero hacer con mi vida. Sí, y yo ya me había proyectado para tener esa licencia de maternidad, o sea, buscamos un buen jardín para Luca y empiezo a trabajar y otra vez a impulsar Sí, mi carrera. todo Y diferente. pues, obviamente embarazada, Luego Tony ya llegó a cambiar todo. ese plan cambia totalmente. Afortunadamente, luego de que llegamos acá, encontré un trabajo, mi primer trabajo profesional, porque antes había tenido otros trabajos, pues. Sí, digamos de inicio acá en Canadá, que es como donde uno empieza y todo el tema. Exacto. Y es con una muy buena compañía, un buen O cargo. sea, empiezas a cuestionarse también todo, ¿no? Entonces, claro, preciso, me encuentro este trabajo tan bueno y estoy embarazada. O sea, ya en 6 meses voy a tener este bebé. Y en Claro, ese momento sentía como voy a perder esto. O sea, una gran oportunidad que. no, quién sabe si se va a volver a presentar, no pasa Exacto. todo lo que uno cree que va a Y suceder. adicionalmente vuelve la culpa en cuanto a mi tema de maternidad, porque al ser el segundo embarazo y al ser tan cercano, pues digamos que en este embarazo fue mucho mejor el tema de la comida, las náuseas se pudieron controlar, pude comer normalmente, obviamente regulándome. No tuve diabetes gestacional, pero sí los Bien. síntomas del segundo embarazo empezaron a darse más rápido, entonces la pancita de embarazo, en el trabajo nadie sabía que estaba embarazada. Upsi. Eh, pero ya a los 4 meses yo ya tenía una pancita, pues que en el primer embarazo no era de la misma manera. El tema de la pelvis se empezó a molestar, la espalda baja. Entonces, claro, yo iba a dejar al chiquitín Al al jardín. jardín, luego iba al trabajo, trabajaba todo el día. En la tarde ya no tenía energía para correr detrás de un niño de 1 año y medio. Mm. Entonces Entonces ahí decía, está como el sentirte culpable por no poder estar como presente en esos momentos con Luca. exacto, como de verlo sentada, porque literalmente ya el cuerpo no me daba después de esa jornada pues, de estar todo el día como corriendo, porque al caminar la pelvis y la espalda era pues mortal. Sí. Entonces, y también en casa, porque sí, pues llegaba muy, muy cansada, era impresionante el último trimestre como yo llegaba cansada, y entonces a Marvin también le decía, amor, no, no doy para cocinar, te toca a ti. Y pues él obviamente lo hacía, pero ¿quién, o sea, ¿quién es la que Vuelve, debe cocinar? vuelve la misma historia y no es quien debe, o sea, creo que eso es como parejas, De es un acuerdo, trabajo en equipo y yo siento que... pero para ese momento yo lo seguía viendo como mi responsabilidad. Uh -huh. A pesar de que él A pesar siempre de que eres estaba muy 10, dispuesto, exacto. exacto, soy yo. Es como que uno les quita la Total, responsabilidad, total. aun cuando ellos quieren ser partícipe de, porque así nos criaron, porque así fue lo que vimos, porque eso es lo que está por allá bien metido en nuestras cabezas, entonces como debe ser es de esa forma. Sí, y entonces la culpa como de no poder estar a las necesidades de Luca de ese momento. Obviamente lo consentía, lo alzaba, yo alcé a Luca hasta el último momento. A mí me parece que entonces era como, no lo alces, que es un niño muy Claro, grande. Pero yo era como, ¿cómo lo voy a dejar de no alzar? O puedo, sea, al mínimo, pero lo manejaba. Y ya luego, pues la noche que el día de la cesárea que lo tenemos que dejar solo, la primera noche que va a estar sin los papás, pensando todo el tiempo en él. pensando cómo soy de mala mamá porque dejé Fue, solo a mi hijo porque tengo que ir a tener fue mi como, otro bebé. ya salimos de la cesárea, pasó la cirujana y es como, ¿y cuándo me puedo ir? Y ella como, acabaste de Señora, no tener un es el bebé. momento. Sí,
acabas de tener un bebé, una cirugía, debemos ver cómo responde tu cuerpo por mínimo 2 noches. ¡2 noches! Zucca, no, mi bebé está ¿Cómo vas solo. a Solo, sobrevivir? solo con 4 abuelitos estaba, ¿cierto? ¿3? No, estaban dos, mis papás. Ah, ok. Pero Pero full cuidado, claro, no eras tú. no era yo. Entonces, bueno, ya tuvimos cesárea también con Tomás. Em, y Tomás, pues llega bien, perfecto. Esta vez no hubo contracciones, no hubo inducción, nada, sino se llegamos directamente a la cesárea porque los embarazos fueron muy pegados. Y adicional porque yo decido ligarme las trompas. No más Dijo, bebés. este susto no vuelve a suceder. Sí, no. Este riesgo y todo esto que pasó. Cuando llegamos con Tomás a la casa, fue por primera vez presenciar cómo se sentía Luca. Primero estaba un poco bravo con nosotros porque lo habíamos dejado solo. Y segundo, llegamos con... Un intruso a su casa, ese hermanito nuevo que... Entonces es empezar a compartir y a tratar de dar, de proporcionar tu amor como en igualdad, Sí, pero sabiendo que él está herido porque tiene que empezar a compartir a sus papás. claro que sí. Y en este segundo posparto empiezo nuevamente a cuestionarme si soy la mamá que ellos necesitan, si soy lo suficientemente buena, si lo estoy haciendo suficientemente bien Y para eso empieza a ellos. ser como más recurrente. Sí, mucho más recurrente y en este caso ya no estaba sola, estaban mis papás, pero aún así me sentía muy mal. Y digamos que en uno de los controles de Tomás, y Sí. alzo la mano y digo, hey, me siento de esta manera, eh, y prende las alarmas. Digamos que en esos controles te hacen un cuestionario Sí. y en el cuestionario decía que posiblemente yo estaba sufriendo depresión Depresión postparto. postparto. Entonces ahí inmediatamente me llevan donde un doctor, el doctor me revisa, que todo esté bien, digamos que corazón, me hicieron ecocardiograma, todo estaba perfecto y me envían a terapia. Ok. Envía terapia, digamos, con un psicólogo, terapia grupal y también tenía que asistir como a unos cursos de depresión postparto. Ok. Eh, y sí, o sea, empezamos a trabajar en terapia y efectivamente ella me decía como, claro, que tú te preguntes y te cuestiones eso es señal de que tú quieres ser una buena mamá, no Está bien. significa que seas una mala mamá. Ujú. Pero igual el pensamiento y el culparme y el decir que yo no soy suficiente seguía estando ahí. Y finalmente la terapia fue la que me ayudó. Ok. Y el compartir con mamás, digamos que acá en la provincia hay un grupo que me parece el hit de la vida. Son 2 horas Ok. y te proporcionan, te dan un almuerzo, es un almuerzo para mamás. Entonces tú llegas, hay personal, ellos cogen el bebé, hola, ¿cómo estás? Se sientan contigo, pero ellos cogen el bebé Ellos se encargan del bebé. mientras tú almuerzas Ok. y comes con otras mamás que están como en la misma situación. Entonces, Maravilloso. almuerzo de mamás, Camila. Estás hablando con un adulto, no estás hablando con un bebé todo el tiempo que no puede responderte y aparte estás compartiendo con alguien que sabe de tu vivencia, ¿no? Porque es como compartir con Totalmente. alguien que está pasando probablemente por una situación muy parecida a la tuya. Sí, y al final hacían como una charla de algún tema, pues, bebés. eh, Al final también le tenía como algo de informativo durante todo el exacto. asunto. Yo creo que eso sí es bien importante, ahora que tú lo mencionas, yo sí entiendo que la forma en que vimos, aprendimos y todo lo demás, y como ese perfeccionismo en el que queremos estar, es parte de lo que nos lleva como a cuestionarnos todo, pero también considero que dentro de todo ese espacio la mamá debe tener un ratito porque siento que es agotador estar como en esa rutina que no tiene como un fin, que siempre es lo mismo, que no ves como nada, o sea, nada diferente. Entonces siento que digamos que en tu caso que tienes el apoyo, que está Marv y que siempre como que está muy atento como a poder ayudarte, como poder crear ese espacio para que como mujer tengas también
tu momento, o sea, media hora, una hora, 2 horas, así como tú dices, donde tú puedes salir y relajarte, si te parece maravilloso salir y darte una caminata y eso te libera y te cambia tu pensamiento, eso, lo que tú dices, o de repente tener la posibilidad de ir y que alguien esté con el bebé y tú mientras tanto puedas sentarte a comer, algo tan básico como sentarte y comerte una comida tranquilo sin que tenga que estar pendiente de si el bebé se movió o no se movió, si comió, si cualquier cosa. Siento que es algo que puede recargarte muchísimo y que puede ayudarte completamente como para afrontar con una disposición diferente lo que viene, como que cambia tu mindset, como que cambia lo que vas pensando, como que te saca de esa rutina que te está agobiando. Claro, y sí, es supremamente importante. Nosotros, porque no fui solo yo, él también lo aprendió con el tiempo, de que se necesita ese espacio. Claro. Y pues, en especial mi caso, él digamos que entiende, como por ejemplo, es que no me gusta que nadie lo cuide. Sí. Entonces él es ok, entonces yo lo voy a cuidar y tú ve y lo haces tranquila, ve y camina, ve y respiras, porque la maternidad es un proceso difícil, porque Sí, como tú lo decías, se pierde la individualidad, o sea, ya sí. no soy solo yo, soy Y yo. aparte tu pensamiento también cambia, o sea, la forma en la que ves ya todo es distinto, porque lo ves no desde tu perspectiva de yo, sino yo con esta personita, o esta personita es Exacto, el centro, o es alrededor de lo que todo gira, o esas dos en este caso, pues. claro, se pierde ese individualismo, pero siento yo también que hay como una transformación, ¿sí? O sea, siento Completamente. que no es algo malo, siento que es muy bueno, pero es un proceso que duele, porque dejas de ser tú en muchos sentidos para transformarte en un nuevo yo. Sí, Sí, es una mamá, pero también es una mujer, pero tú ya no puedes decir soy solamente una mujer. sí, Y para completamente. mí realmente creo que sí es un superpoder, pero esa transición es difícil porque en un embarazo a ti no solamente te cambia el cuerpo, también tu química cerebral te cambia, hay una disminución de materia gris, entonces tu razonamiento de alguna manera como que se disminuye para que tú puedas ser un ser más emocional y conectar con tu bebé. A mí me daba súper duro que yo no podía hacer una suma en la cabeza cuando todas las sumas múltiples las hacía en mi cabeza, Sí, pero por el tema de cansancio, por el tema de lo que te digo del cambio de la química cerebral, no lo podía hacer y eso era súper complejo, por supuesto. pero se va recuperando con el tiempo. Es una fase, es una etapa que hay que aprender a manejar. Exacto, en mi caso sí tuve que, pues digamos que acudir a terapia por el tema de la depresión postparto, pero Ujú. siento que también si no hubiera pasado por ese proceso y si no me hubiera estado culpando todo el tiempo, no hubiera descubierto que, que, que tiendo mucho a culparme de Sí, cosas que vienen del exterior y que al final no deberían importarme, sino que soy yo la de que acuerdo. debería marcar como esos estándares. Entonces, Ahí sí creo, sí, sí, estoy muy de acuerdo con esa parte. Siento que tal vez justamente aflora en la maternidad por lo que tú dices. Tú estás convirtiéndote en una persona nueva porque ya no eres solo la mujer, sino también la mamá. Entonces es como que empiezas a crear todo de nuevo porque ya lo de atrás, o sea, lo viste, lo viviste, pero no necesariamente tienes que reproducir eso mismo, lo quieres hacer a tu manera, con tus chiquitos, con tu familia, entonces es como volver a construir eso como tú lo quieres para tu familia y eso implica muchísimas cosas implica, por ejemplo, algo que yo considero muy importante y es apropiarte de tu proceso, porque justo, o sea, hay mucho ruido alrededor, hay mucha gente que quiere opinar y no es que esté mal, está bien, pero también uno mismo debe definir qué cosas funcionan y no funcionan en lo que uno quiere crear en su proceso. exacto. Y entonces el dejar de lado todos esos comentarios, todo lo que la gente dice, es muy complicado, pero al final es lo que va a hacer que tú puedas apropiarte de tu proceso y que lo puedas llevar de la forma en que quieres llevarlo. Entonces siento que eso es súper importante y también muy, muy importante como el tratar de construir ese tema de soy la que todo lo puede porque al final uno hace lo que puede con lo que tiene
y en el momento en el que está, o sea, tratar de no de juzgar como con lo que tengo atrás, lo que hice, lo que pude haber hecho, en ese momento no, por ejemplo, no Sí, sabía si tenías depresión postparto, no, mil cosas que hay que tratar de mantener siempre, creo que uno debe tratar de mantener siempre en la cabeza como el hecho de estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en este momento y con las herramientas que tengo. No es que no sabemos cómo lo hace fulano, la otra persona, no sabemos qué hay detrás de él, sus privilegios, las cosas que tiene o las que no tiene, las cosas que conoce, las que desconoce, entonces lo puedo hacer de la forma en que yo mejor considero que puedo hacerla. totalmente. O sea, yo digo que hoy la sociedad considera que el sacrificio y el cansancio es sinónimo de éxito Completamente. y, Y no. y no es así, o sea, no es así. El éxito está en que tú estés bien, tu familia esté bien y ya, Sí, cada no quien tiene más. concepciones completamente Y eso diferentes. que o sea, es gracioso pensarlo porque, digamos que en Canadá un poco del estigma, digamos que se aísla comparado como está en Colombia. Entonces uno diría que estando acá como que eso resbala menos, pero realmente no. Es difícil hacer ese cambio de decir como no estoy cumpliendo con un estándar social porque por lo Acá menos yo está. vengo muy arraigada en la En tu cabeza. cabeza está. Y entonces es un Porque si proceso tú es, difícil. exacto, es un proceso difícil, pero se logra. Y la verdad, lo que te digo, o sea, sí, es un proceso que fue muy difícil, de hecho sigue siendo un poco difícil, digamos que, porque lo que te digo es que uno va superando una y llega otra y llega otra y Pero llega otra. de eso se trata. Al final, maternidad o no maternidad, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, va trayendo, imagínate qué aburrido sería que todo fuera igual siempre, ¿no? Entonces, sí a veces puede ser muy challenging, puede ser muy difícil como lo que va llegando, pero lo importante es eso, como poder tratar de buscar las herramientas que te hagan hacer lo mejor que puedes para llevarlo al mejor término, o sea, como manejarlo de la forma que consideres que Sí, es la mejor para ti y para esos chiquititos que vienen. totalmente de acuerdo. Y como punto como adicional, creo que es esa parte del tener el espacio para ti misma es súper importante, así como el tratar de mantener algún tipo de actividad fuera del ámbito maternal. O Total, sea, sí, como se ay, si hay necesita. un hobby, si hay algo que te gusta practicar o si simplemente, no sé, o sea, de pronto Caminar sola. exacto, hay algo que quieres hacer como individuo, como mujer, tratar de mantenerlo, hacerlo de alguna manera porque siento que eso, o sea, como que te recarga de forma tal que puedes llegar a ser incluso una mejor influencia, vas a llegar con mejores energías, con mejor Ahí emoción a está. cuidar a ese bebé. Que le nombras es muy chistoso porque estaba bailando con una mamá hace poco. Uh -huh. Y entonces le dije como, sí, es que estoy yendo al gimnasio entre semana, por lo menos 3 veces a la semana, como así, que se queda con los niños. El papá. El papá. Tenemos un Hace, papá, afortunadamente, que se ah, pone la 10. yo le dije, sí, va al gimnasio, siento que llegó más renovada, que enfrentó Claro. la tarde con una perspectiva, y es que tus hijos son muy terribles. Y yo le dije como, no, No. mis niños son niños, pero pues tengo todos los días con ellos. Pero te todos los cansa. días, todos los días hay tantrums, hay rabietas, hacen quejas, pelean porque le da el tarro Es, verde y no en el tarro azul. Entonces, pues, claramente, todo desgasta, cansa. La rutina cansa. entonces no es como de tengo que salir de la casa porque son terribles, no, No, tengo que salir de la casa exacto. porque ese es mi espacio, ir al gimnasio me gusta, veo cosas diferentes y cuando llego a casa llego con una mentalidad distinta de hola, ¿cómo estás? Ah, mi amor, no te vi, de 1 hora por fuera. Exactamente. Cambia completamente la perspectiva. Sí, sí, Moni, me encanta, me gusta mucho como ver esa evolución que has tenido, cómo has afrontado todo, cómo la terapia te ha ayudado como dentro de este proceso, cómo has podido como identificar todas esas cosas que han pasado durante este proceso y cómo todo va mejorando. Siempre, afortunadamente, hay una luz al final del túnel y siempre todo pasa por algo y todo se acomoda y bueno, de alguna manera siempre se sigue adelante. Me encanta. Esperamos que el haber compartido esta experiencia al respecto de cómo te sentiste en tu proceso de maternidad haya sido como
de ayuda para otras personas que te escuchan, como para identificarse de cómo se sienten, de cómo se ve, de que es algo normal que puede pasarle a todas las mujeres en ese momento. Y pues nada, que se sientan acompañadas y que aparte cuando, si definitivamente no es suficiente el charlar con alguien o el salir y dar una vuelta, buscar ayuda porque no Totalmente, sabemos qué puede estar pasando y pues la idea es tratar de llevar lo mejor posible este proceso. totalmente de acuerdo. La culpa, La culpa de la cual nos estamos liberando. liberando. Muchas gracias, Moni, por compartir tu historia con nosotros. Gracias, Dianita. Y Nos espero les vemos haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio capítulo. de Nos sobra la culpa. Nos sobra la culpa.